El sonido del cristal rompiéndose llenó el salón como un grito desesperado. Todos los ojos se posaron en mí. La copa que había arrojado al suelo seguía girando sobre sí misma antes de detenerse. Mi suegra, con su expresión siempre perfecta y su vestido impecable, me miró como si fuera un monstruo. Pero no me importaba. No esta vez. ¿Qué demonios te pasa, Camila?, espetó ella ajustándose las perlas en el cuello. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor en mis manos. Las risas y murmullos de los invitados comenzaron a apagarse, dejándome expuesta bajo la mirada crítica de todos. Mi esposo Diego seguía congelado en su lugar, con los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. ¿Quieres saber qué me pasa, Beatriz?, le dije, dejando que cada palabra cayera como una piedra. Miré a mi alrededor asegurándome de que todos escucharan. Estoy harta de tus juegos, de tus manipulaciones y de cómo intentas destruir mi matrimonio. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pero esto no era el principio. Ni siquiera era el clímax. Todo había comenzado meses atrás, cuando Beatriz, mi suegra, había decidido que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Cuando me casé con Diego sabía que él venía de una familia conservadora y tradicional. Beatriz siempre había dejado claro que ninguna mujer era lo suficientemente buena para su Dieguito. Pero pensé que con el tiempo aprendería a aceptar nuestra relación. Qué ingenua fui. Todo comenzó con pequeños comentarios. Camila, deberías aprender a cocinar como mi madre lo hacía. Camila, ese vestido no es apropiado para una mujer casada. Diego necesita una esposa que lo apoye más, ¿no crees? Traté de ignorarla, convencida de que sus críticas eran fruto de su personalidad difícil. Pero luego comenzaron las intrigas. Beatriz era experta en sembrar dudas, en manipular situaciones a su favor. Cuando Diego y yo discutíamos, ella siempre estaba ahí, lista para consolarlo y, al mismo tiempo, echar más leña al fuego. Hijo, yo siempre supe que Camila no era la mujer adecuada para ti. Le escuché decir una vez mientras pasaba junto al despacho. A pesar de todo, traté de mantener la paz. Hablé con Diego e intenté hacerle ver que su madre estaba interfiriendo en nuestro matrimonio, pero él siempre encontraba una excusa para justificarla. Así es mi mamá Camila, no lo hace con mala intención. Las cosas tomaron un giro más oscuro cuando Beatriz contrató a Mariana. Era una tarde como cualquier otra cuando conocí a Mariana. Diego llegó a casa con una mujer alta, rubia y deslumbrante, que parecía salida de una revista de modas. Camila, esta es Mariana, una colega del trabajo. Mi mamá sugirió que la invite a cenar. Dice que es una amiga de la familia. Mi instinto me dijo de inmediato que algo no estaba bien. Mariana era demasiado amigable, demasiado perfecta. Durante la cena no dejó de tocar el brazo de Diego mientras hablaba. Reía de sus chistes y hacía comentarios sobre lo afortunada que yo era por tenerlo como esposo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mariana comenzó a aparecer en todas partes. En reuniones familiares, en eventos del trabajo de Diego, incluso en nuestro gimnasio. Pero lo peor llegó cuando encontré un par de mensajes en el teléfono de Diego. Gracias por la cena de anoche, Diego. Estaba deliciosa. Ojalá Camila cocinara tan bien como tú. Mi corazón se detuvo. Diego negó cualquier implicación romántica, pero las dudas ya estaban sembradas. Es solo una amiga, Camila. No seas paranoica. Pero sabía que Beatriz estaba detrás de todo. Mariana no era una colega cualquiera. Fue entonces cuando decidí actuar. Si Beatriz quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Empecé a investigar. Contraté a un detective privado para seguir a Mariana, y lo que descubrí fue escalofriante. Mariana era una actriz que Beatriz había contratado para seducir a Diego y hacer que nuestra relación se desmoronara. Cuando tuve las pruebas en mis manos, supe que no podía confrontarla directamente. Beatriz era astuta y si quería ganar esta batalla, tenía que ser más inteligente que ella. Comencé a planear mi movimiento con cuidado. Sabía que Beatriz había organizado una gran fiesta para celebrar el aniversario de bodas con su difunto esposo. Todos estarían allí, amigos, familia, incluso algunos de los colegas de Diego. Era el escenario perfecto para mi gran revelación. Esa noche, mientras me arreglaba frente al espejo, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Pero me recordé a mí misma que esto no era solo por mí, era por mi matrimonio, por mi dignidad. Con el sobre en mis manos, bajé las escaleras, lista para enfrentar a la mujer que había hecho de mi vida un infierno. El salón brillaba con luces cálidas y decoraciones elegantes. Beatriz, como siempre, había organizado un evento impecable. Las mesas estaban adornadas con flores frescas y velas aromáticas,
mientras que los camareros circulaban con bandejas de champán y canapés. Ella se movía por el lugar con la confianza de una reina, recibiendo cumplidos y sonrisas de todos los invitados. Desde el momento en que entré, sentí las miradas. Sabía que algunos hablaban a mis espaldas, alimentados por los rumores que Beatriz había comenzado a esparcir desde hacía semanas. Camila no valora a Diego. No está preparada para manejar las responsabilidades de un matrimonio. Pero yo no estaba allí para complacerlos ni para defenderme. Tenía un plan y esa noche Beatriz finalmente recibiría lo que merecía. Mariana apareció poco después. Vestía un vestido negro que dejaba poco a la imaginación y su sonrisa era tan falsa como su supuesta relación con Diego. Caminó hacia nosotros y como si fuera una vieja amiga colocó una mano sobre el hombro de mi esposo. «Diego, qué guapo estás esta noche», dijo ignorando completamente mi presencia. Él, incómodo, se apartó suavemente. «Gracias, Mariana». Camila y yo estábamos disfrutando de la fiesta. «Oye, Camila está aquí», dijo con una fingida sorpresa, como si no me hubiera visto parada justo a su lado. «Sí, aquí estoy», respondí con una sonrisa sarcástica. Mis manos temblaban, pero me forcé a mantener la calma. Todavía no era el momento. Beatriz se acercó poco después, con su aire autoritario de siempre. Su sonrisa se amplió al vernos a los tres juntos. «Qué hermosa pareja hacen, Ryan, ¿verdad?», dijo, dirigiéndose a los demás invitados que estaban cerca. Luego, mirándome directamente, agregó: «Diego siempre ha tenido buen gusto, aunque algunas elecciones son mejores que otras». El veneno en su voz era inconfundible, pero yo no iba a caer en su provocación. «Beatriz, parece que estás disfrutando mucho de la fiesta», dije, tratando de igualar su tono afilado. «Por supuesto, querida, es una noche especial, pero veo que tú no estás acostumbrada a este tipo de eventos. ¿No te sientes fuera de lugar?». Antes de que pudiera responder, Diego intervino. «Mamá, por favor, esta noche es para celebrar, no para discutir». «Oye, hijo, solo estoy bromeando», dijo Beatriz, dándole una palmadita en la mano como si fuera un niño. Mi esposo parecía cada vez más incómodo, pero Mariana y Beatriz intercambiaron miradas cómplices. Estaba claro que ambas estaban disfrutando de su pequeño espectáculo. Pasaron un par de horas y la tensión en el ambiente se hacía cada vez más palpable. Algunos de los invitados comenzaban a notar la dinámica entre nosotras tres. Algunos incluso me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Finalmente llegó el momento del discurso de Beatriz. Subió al pequeño escenario que había preparado y tomó el micrófono con la gracia de alguien que estaba acostumbrado a ser el centro de atención. «Queridos amigos y familia, gracias por acompañarme esta noche para celebrar la memoria de mi amado esposo. Él siempre creyó en los valores de la familia, la lealtad y el compromiso, y aunque ya no está con nosotros, su legado vive en todos nosotros». La sala estalló en aplausos, pero yo sabía que esas palabras estaban dirigidas directamente a mí. Era su manera de insinuar que yo no representaba esos valores que ella valoraba tanto. Y ahora, para hacer esta noche aún más especial, quiero presentarles a alguien que ha demostrado ser un verdadero apoyo para nuestra familia en los últimos meses. «Mariana, querida, ¿puedes venir aquí?». El corazón me dio un vuelco. Beatriz había planeado todo esto como su gran jugada. Mariana subió al escenario con una sonrisa triunfante y Beatriz continuó: «Mariana ha sido como una hija para mí. Es una mujer excepcional y estoy segura de que todos aquí estarán de acuerdo conmigo en que es un verdadero modelo a seguir». No podía esperar más. Era el momento de actuar. Me levanté de mi asiento y caminé hacia el escenario con pasos firmes. Todas las miradas se volvieron hacia mí y los murmullos comenzaron a llenar la sala. «Beatriz, siento interrumpir tu discurso», dije tomando el micrófono de sus manos antes de que pudiera reaccionar. «Pero creo que esta noche los invitados merecen escuchar la verdad». «¿Qué estás haciendo, Camila?», preguntó, su voz temblando ligeramente por primera vez. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondí. Miré a Diego, que me observaba desde su lugar con una mezcla de confusión y preocupación. Luego volví mi atención a Mariana, cuya sonrisa había desaparecido por completo. «Esta mujer», dije señalando a Mariana, «no es quien dice ser, no es una amiga de la familia ni una colega de Diego, es una actriz». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Una actriz contratada por Beatriz para fingir ser la amante de mi esposo y destruir nuestro matrimonio. Beatriz trató de recuperar la compostura. «Esto es absurdo, Camila. Estás inventando cosas para desviar la atención de tus propios errores. ¿De verdad? Entonces, ¿cómo explicas esto?». Saqué las pruebas que el detective privado había recopilado. Contratos, mensajes de texto y fotos que demostraban la conexión entre Mariana y Beatriz.
Las imágenes pasaron por las manos de los invitados, mientras los murmullos se transformaban en exclamaciones de incredulidad. Beatriz, ¿puedes negarlo ahora? Pregunté enfrentándola directamente. Su rostro se puso rojo, pero no dijo nada. Mariana, por su parte, aprovechó la confusión para desaparecer entre la multitud. Diego se levantó de su asiento y caminó hacia mí. Camila, ¿esto es cierto? Preguntó con los ojos llenos de incredulidad. Sí, Diego, todo esto es cierto. Tu madre hizo todo lo posible para separarnos, incluso si eso significaba arruinar tu confianza en mí. El silencio en la sala era absoluto. Beatriz abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Y ahora que todos conocen la verdad, dije dejando el micrófono sobre la mesa. Puedes quedarte con tu madre, Diego. Yo ya no tengo nada que hacer aquí. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejando atrás la fiesta, los murmullos y el caos que acababa de desatar. Cuando crucé la puerta de la mansión, sentí como si el aire pesado que había estado respirando durante años finalmente se disipara. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban y mis ojos ardían, pero no dejé que las lágrimas cayeran. No allí, no frente a esa gente que había disfrutado del espectáculo como si fuera una telenovela. El frío de la noche me golpeó en el rostro, devolviéndome un poco de claridad. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás, pero apenas me senté en el asiento del conductor, la avalancha de emociones me alcanzó. Lágrimas calientes comenzaron a correr por mis mejillas mientras golpeaba el volante una y otra vez. ¿Por qué?, murmuré entre sollozos. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Había hecho lo que creía necesario, lo que pensaba que era justo. Pero eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. A pesar de todo lo que Beatriz había hecho, una parte de mí seguía deseando que Diego hubiera estado de mi lado, que hubiera visto lo que yo veía, pero ahora ya no importaba. A la mañana siguiente desperté con los ojos hinchados y la cabeza pesada. El ruido del timbre me sacó de mi letargo. Miré el reloj. Eran las 9:00 am. Abrí la puerta con cautela y, para mi sorpresa, ahí estaba Diego. Llevaba el mismo traje de la noche anterior, pero su camisa estaba arrugada y su corbata había desaparecido. ¿Podemos hablar?, preguntó con un tono de voz bajo y serio. Le dejé entrar, aunque no estaba segura de querer escuchar lo que tenía que decir. Nos sentamos en la sala y por un momento ninguno de los dos habló. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Rompió el silencio finalmente. Porque no me habrías creído, respondí sin rodeos. Cada vez que trataba de hablar contigo sobre tu madre, siempre encontraba una excusa para justificarla. Diego suspiró y pasó una mano por su cabello. No puedo creer que haya hecho algo así. Mariana, todo esto... Hizo una pausa, como si las palabras se le atragantaran. Pero tú también fuiste parte del problema, Camila. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Perdón?, dije sintiendo cómo el enojo comenzaba a hervir en mi interior. No estoy justificando lo que hizo mi mamá, aclaró rápidamente, pero todo este tiempo sentí que tú también estabas alejada, como si no confiaras en mí. Claro que no confiaba en ti, espeté levantándome del sofá. Encontré mensajes de Mariana en tu teléfono, Diego. Mensajes en los que ella coqueteaba contigo y tú no hiciste nada para detenerla. ¿Cómo querías que confiara en ti? Él se quedó en silencio mirando al suelo. Tienes razón, admitió finalmente. No manejé las cosas como debía. Dejé que mi mamá se interpusiera en nuestra relación y no hice nada para protegerte. Su confesión debería haberme aliviado, pero en lugar de eso, sentí un peso aún mayor. Diego, ¿realmente crees que esto puede arreglarse?, pregunté con la voz quebrada. Lo que pasó anoche no fue solo una pelea más. Tu madre intentó destruirnos y tú no te diste cuenta. Él levantó la mirada y por un momento vi el dolor en sus ojos. No lo sé, Camila, pero quiero intentarlo. Quiero arreglar esto, si todavía hay algo que salvar. Me quedé en silencio sin saber qué responder. Por un lado todavía lo amaba, pero por otro sabía que volver a esa dinámica significaría abrirme nuevamente a las manipulaciones de Beatriz. Necesito tiempo, Diego, dije finalmente. Tiempo para pensar, para sanar. Él asintió aunque parecía derrotado. Está bien, tómate el tiempo que necesites, y con eso se levantó y se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Decidí tomarme un descanso del trabajo y visitar a mi hermana en San Antonio. Ella siempre había sido mi refugio en momentos difíciles, y esta vez no fue la excepción. Sabía que esa mujer era un problema desde el principio, dijo Laura mientras me servía una taza de té. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Yo tampoco, admití mirando por la ventana. Y lo peor es que Diego todavía está atrapado en su red.
Tienes que pensar en ti misma, Cami. Ya hiciste todo lo que pudiste por ese matrimonio. Ahora es momento de priorizarte a ti. Sus palabras me hicieron reflexionar. Había pasado años tratando de complacer a Beatriz, de demostrarle que era lo suficientemente buena para su hijo. ¿Pero a qué costo? Había perdido partes de mí misma en el proceso, partes que necesitaba recuperar. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano, recibí un mensaje de Diego. Decía que quería verme, que tenía algo importante que decirme. Dudé por un momento, pero finalmente accedí. Nos encontramos en un café tranquilo, lejos de los ojos curiosos de su madre. Diego llegó puntual con una expresión seria. «Camila, quería que supieras que tomé una decisión», dijo colocando sus manos sobre la mesa. «Me mudé de la casa de mi mamá». Mi corazón dio un vuelco. ¿De verdad? Sí. Me di cuenta de que mientras siga bajo su control, nunca podré construir una vida contigo. Aunque sus palabras eran un paso en la dirección correcta, no podía ignorar el daño que ya se había hecho. Diego, eso es un gran cambio, pero no sé si sea suficiente. Admití. Todavía necesito tiempo para pensar en lo que quiero. Él asintió aunque se veía herido. Entiendo. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por nosotros. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras nos despedíamos. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de algo importante. No importaba lo que decidiera sobre Diego. Lo que realmente necesitaba era aprender a priorizarme, a poner límites y a recuperar mi propia voz. Había enfrentado a Beatriz, expuesto sus manipulaciones y, lo más importante, había demostrado que no me dejaría pisotear. Ahora era momento de reconstruir mi vida, con o sin Diego. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco comencé a sentirme más como yo misma. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de mi lugar de trabajo, un espacio modesto pero acogedor que sentía completamente mío. Sin las constantes intromisiones de Beatriz y el peso de una relación tambaleante, mi mente comenzó a aclararse. Me enfoqué en mi carrera, en retomar hobbies que había dejado de lado, y en fortalecer lazos con amigos que habían sido relegados a un segundo plano durante mi matrimonio. Pero, a pesar de todo, había noches en las que el silencio del apartamento me envolvía, y no podía evitar preguntarme si había tomado la decisión correcta al alejarme de Diego. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré una carta. Era de Diego. El sobre llevaba su caligrafía impecable y un ligero aroma a su colonia. Dudé por un momento antes de abrirlo, pero finalmente lo hice. Querida Camila, espero que esta carta no te incomode. Sé que necesitas espacio y respeto eso, pero también quería compartir algunas cosas contigo. Desde el día en que te fuiste, he reflexionado mucho sobre lo que pasó entre nosotros y sobre mi propia responsabilidad en todo esto. Al principio me costó aceptar que mi madre pudiera ser tan manipuladora. Siempre la vi como una figura de autoridad, alguien que nunca cometería errores, pero ahora entiendo que su amor por mí, aunque genuino, se convirtió en una forma de control que afectó nuestras vidas de maneras que nunca imaginé. He comenzado a asistir a terapia para trabajar en mis propios problemas y para entender por qué permití que ella se interpusiera en nuestra relación. No sé si esto será suficiente para que me des otra oportunidad, pero quiero que sepas que estoy haciendo esto por mí mismo, no solo por nosotros. Espero que algún día podamos hablar nuevamente sin rencores ni resentimientos. Te extraño, Camila. Siempre serás una parte importante de mi vida, pase lo que pase. Con cariño, Diego. Leí la carta varias veces tratando de procesar cada palabra. Era extraño ver a Diego tan abierto y vulnerable. Durante nuestro matrimonio siempre había sido reservado con sus emociones, y ahora parecía estar enfrentando cosas que había evitado durante años. Aunque sus palabras eran sinceras, no sabía si estaba lista para dar el siguiente paso. Mi corazón seguía dividido entre el amor que sentía por él y el dolor de todo lo que habíamos pasado. Decidí guardar la carta y concentrarme en mi presente. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando, un par de días después, recibí una llamada de un número desconocido. «Camila». La voz al otro lado de la línea era tensa, casi suplicante. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Natalia, una de las antiguas amigas de Beatriz. Necesito hablar contigo, es importante». No podía imaginar qué querría decirme una de las aliadas más cercanas de mi ex-suegra, pero la curiosidad me ganó. Acordamos encontrarnos en un café discreto esa misma tarde. Cuando llegué, Natalia ya estaba allí. Se veía nerviosa, mirando a su alrededor como si temiera ser vista. «Gracias por venir», dijo en cuanto me senté frente a ella. «Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero creo que necesitas saber la verdad». «¿La verdad sobre qué?».
Pregunté desconfiada. Sobre Beatriz. Hay cosas que ella ha hecho que tú ni siquiera imaginas. Natalia comenzó a contarme detalles sobre el pasado de Beatriz. Cosas que ni Diego ni yo conocíamos. Resultó que Beatriz había utilizado métodos similares para sabotear la relación de Diego con su primera novia. Incluso había pagado a un hombre para que se hiciera pasar por amante de ella y creara un escándalo que terminó con su ruptura. Ella siempre ha tenido una necesidad enfermiza de controlar todo en la vida de Diego, dijo Natalia, bajando la voz. Cuando tú entraste en escena, sabía que no podía manipularte como lo hacía con los demás, y eso la asustó. La revelación me dejó helada. Aunque siempre había sentido que Beatriz era tóxica, nunca imaginé hasta dónde era capaz de llegar. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Pregunté finalmente, porque estoy cansada de cubrir sus mentiras. Ella me ha manipulado durante años y ya no puedo seguir siendo parte de esto. Natalia me entregó una carpeta antes de irse. Dentro había copias de correos electrónicos, mensajes y otros documentos que confirmaban todo lo que me había contado. Esa noche, mientras revisaba los documentos, sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza, pero también una especie de alivio. Y finalmente tenía pruebas irrefutables de quién era realmente Beatriz y de lo que había hecho. No sabía qué hacer con esa información. Podría usarla para confrontarla directamente o incluso para advertir a Diego, pero también sabía que tomar cualquier acción significaría volver a involucrarme en un drama del que había estado tratando de escapar. Después de mucho reflexionar, decidí contactar a Diego. Aunque todavía no estaba segura de si nuestra relación tenía futuro, sentí que tenía el derecho de saber la verdad sobre su madre. Lo cité en un parque tranquilo al día siguiente. Cuando llegó lo vi diferente. Parecía más sereno, más seguro de sí mismo. Gracias por venir, dije sosteniendo la carpeta en mis manos. Hay algo que necesitas ver. Le entregué los documentos y observé cómo su rostro cambiaba a medida que los leía. Primero había incredulidad, luego asombro y finalmente una tristeza profunda. No puedo creer que ella haya hecho todo esto, murmuró cerrando la carpeta. Siempre supe que mi mamá podía ser controladora, pero esto... Diego, no te digo esto para lastimarte, dije suavemente, pero creo que necesitas entender quién es realmente tu madre. No puedes seguir permitiendo que controle tu vida. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando algo que ya sospechaba, pero que nunca quiso admitir. Tienes razón, Camila. Es hora de ponerle un alto. Diego parecía decidido, pero la verdad era que enfrentar a Beatriz no sería fácil. Ella no era una mujer que aceptara la derrota sin pelear. Sabía que intentaría defenderse con uñas y dientes, y eso me preocupaba. ¿Qué piensas hacer? Bueno, le pregunté. Primero necesito confrontarla, respondió con un tono firme que rara vez le había escuchado. Y luego quiero asegurarme de que no vuelva a interferir en mi vida o en la tuya, si estás dispuesta a darme otra oportunidad. Me quedé en silencio sin saber qué responder. Mi corazón quería creer en él, pero mi mente me decía que tuviera cuidado. Aún así, lo apoyaría en esta confrontación, aunque solo fuera para cerrar este capítulo de mi vida. Esa misma tarde, Diego llamó a Beatriz y le pidió que lo recibiera en su casa. Yo insistí en quedarme fuera de la mansión mientras él hablaba con ella. Aunque me ofrecía acompañarlo, él pensó que sería mejor enfrentarla solo. Esto es algo que necesito hacer por mí mismo, Camila, me dijo antes de entrar. Observé desde mi auto cómo desaparecía detrás las enormes puertas de la casa. Mi corazón estaba acelerado y una parte de mí temía lo que podría pasar ahí dentro. Según lo que Diego me contó después, la conversación fue todo menos tranquila. Cuando Beatriz lo vio entrar con la carpeta en las manos, su expresión se endureció. ¿Qué es esto?, le preguntó, señalando los papeles que él colocó sobre la mesa del salón. La verdad, mamá, respondió Diego con una calma que, según él, no sabía de dónde había sacado. He estado ciego mucho tiempo, pero ya no más. Sé lo que hiciste, no solo a Camila, sino también a... Hizo una pausa tragando saliva. A todas las personas que intentaron acercarse a mí en el pasado. Beatriz frunció el ceño y durante un breve momento pareció que intentaría negarlo. Pero luego su expresión cambió y una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Todo lo que hice fue por tu bien, Diego. Tú no lo entiendes ahora, pero algún día lo harás. ¿Por mi bien?, exclamó él, dejando caer la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Arruinaste mis relaciones, manipulaste a las personas que más me importaban y convertiste mi vida en un campo de batalla constante. Eso no es amor, mamá. Ella cruzó los brazos, manteniendo una postura desafiante.
Es amor, aunque no quieras verlo. Ninguna de esas mujeres era lo suficientemente buena para ti, y Camila menos que ninguna. Basta, dijo Diego alzando la mano para detenerla. Camila es lo mejor que me ha pasado y tú intentaste destruirlo. No voy a permitir que sigas interfiriendo en mi vida. Beatriz soltó una risa amarga. ¿Y qué piensas hacer, Diego? ¿Alejarte de tu propia madre? Él la miró fijamente, con una resolución que nunca antes había mostrado. Sí, mamá, eso es exactamente lo que voy a hacer. Diego salió de la casa con una expresión tensa pero decidida. Cuando se subió a mi auto no dijo nada por unos minutos. Simplemente se quedó mirando por la ventana, como si intentara procesar todo lo que había pasado. ¿Estás bien?, le pregunté finalmente. Sí, creo que sí, respondió, girándose hacia mí. No fue fácil, pero siento que era necesario. Me contó lo que había sucedido y aunque me sorprendió la frialdad de Beatriz, también me aliviaba saber que Diego finalmente había puesto límites. Ahora depende de ti decidir qué sigue para nosotros, dijo, tomando mi mano con delicadeza. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperar tu confianza. Su sinceridad me conmovió, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Beatriz no tardó en reaccionar, enviando mensajes llenos de reproches a Diego e incluso intentando manipular a otros miembros de la familia para que se pusieran de su lado. Pero él se mantuvo firme, ignorando sus intentos de contacto y enfocándose en construir una nueva vida lejos de su influencia. Yo, por mi parte, seguía luchando con mis propios sentimientos. Por mucho que quisiera creer en el cambio de Diego, las heridas aún estaban frescas y no podía ignorar el daño que todo esto había causado. Una tarde, mientras caminaba por el parque, recibí una llamada inesperada de Natalia. «¿Cómo estás, Camila?», preguntó con un tono amable. «Bien, dentro de lo que cabe. Gracias por preguntar. Quería avisarte algo. Beatriz está planeando mudarse de la ciudad. Parece que finalmente aceptó que ya no puede controlarlo todo». La noticia me dejó sin palabras. Aunque no confiaba del todo en que Beatriz se rindiera tan fácilmente, la idea de tenerla lejos era un alivio. «Gracias por decírmelo, Natalia. No tienes por qué agradecerme. Solo espero que puedas encontrar la paz que mereces». Con el tiempo, Diego y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, pero con cuidado. Asistimos juntos a terapia de pareja y él continuó trabajando en sus propios problemas. Aunque aún quedaban cicatrices, sentía que finalmente estábamos avanzando. Habíamos enfrentado a Beatriz y sus manipulaciones y, aunque el camino no había sido fácil, salimos de todo esto más fuertes y conscientes de lo que realmente queríamos. Pero lo más importante, yo había aprendido a priorizarme. Había recuperado mi voz, mis sueños y mi capacidad de decir no cuando algo no era justo, y eso para mí era la mayor victoria de todas. El camino hacia la reconstrucción fue lento y lleno de momentos de incertidumbre, pero con cada día que pasaba, sentía que tomaba decisiones más firmes para mi vida. Aunque Diego y yo estábamos haciendo un esfuerzo por recuperar lo perdido, no podía ignorar la lección más importante que había aprendido de todo esto. Mi felicidad no dependía de nadie más que de mí misma. Por otro lado, Beatriz había decidido mudarse a otra ciudad. Según lo que Natalia me había contado, era más por estrategia que por rendición. Necesitaba tiempo y distancia para recobrar el control sobre su vida, especialmente después de que su círculo social comenzara a cuestionarla, debido a los rumores que Natalia y otros se habían encargado de esparcir. Sin embargo, yo sabía que Beatriz no sería alguien que desapareciera tan fácilmente. Un día, mientras Diego y yo estábamos tomando café en mi pequeño apartamento, recibí un sobre anónimo bajo la puerta. Dentro había una nota breve escrita con un tipo de letra que me resultaba familiar. «No creas que esto ha terminado. Siempre cuidaré de mi hijo, aunque tú sigas interfiriendo. C. B». Mi primera reacción fue una mezcla de enojo y temor. Beatriz seguía intentando mantener el control, aunque esta vez desde la distancia. «¿Qué pasó?», preguntó Diego al verme tan tensa. Le mostré la nota y él la leyó con el ceño fruncido. «Ya basta», dijo aplastando el papel con su mano. «No voy a permitir que siga haciendo esto». Aunque Diego estaba furioso, yo sabía que enfrentarnos a Beatriz nuevamente solo le daría más razones para tratar de entrometerse. «No te preocupes», le dije tratando de calmarlo. «Ella está lejos y no puede hacernos daño si no se lo permitimos». Pero internamente sabía que este sería un problema recurrente si no tomábamos medidas más serias. Unos días después decidí acudir a un abogado. Quería explorar mis opciones legales para protegerme de cualquier intento de Beatriz
de entrometerse en mi vida. El abogado me recomendó documentar cada interacción, cada mensaje o nota y considerar una orden de restricción si la situación escalaba. No podemos subestimar a alguien como ella, me advirtió el abogado. Este tipo de personas no se detienen hasta que sienten que han recuperado el control. Aunque la idea de involucrar a la ley me parecía extrema, entendí que era necesario tomar precauciones. Diego, por su parte, estaba completamente de acuerdo. Ella necesita entender que no tiene poder sobre nosotros, dijo mientras revisábamos juntos los documentos que el abogado había preparado. El tiempo pasó y aunque Beatriz parecía haberse retirado por completo, no podía evitar sentir que estaba esperando el momento adecuado para volver a atacar. Diego y yo continuamos trabajando en nuestra relación, pero siempre con esa sombra latente en el fondo de nuestras mentes. En una de nuestras sesiones de terapia, compartí mis miedos con la terapeuta. Es normal que sientas ansiedad después de todo lo que has vivido, me dijo, pero lo importante es que recuerdes que ahora tienes las herramientas para enfrentar cualquier cosa que venga. Sus palabras me dieron fuerza. Había enfrentado lo peor de Beatriz antes y sabía que podía hacerlo de nuevo si era necesario. Finalmente llegó el día en que Diego y yo decidimos dar un paso importante: comprar una casa juntos. Era una decisión que habíamos pospuesto por mucho tiempo debido a todo lo que había pasado, pero sentíamos que era el momento adecuado para comenzar de nuevo, esta vez en nuestros propios términos. Encontramos una casa pequeña pero acogedora en un vecindario tranquilo. Era perfecta para nosotros, un símbolo de todo lo que habíamos superado y de nuestro compromiso de construir una vida juntos lejos de las influencias tóxicas del pasado. El día de la mudanza, mientras desempacábamos cajas en nuestra nueva sala de estar, Diego me tomó de las manos y me miró a los ojos. «Gracias por darme otra oportunidad», dijo con una sinceridad que me conmovió profundamente. «Prometo que nunca volveré a ponerte en una posición como la que viviste». Lo abracé con fuerza, dejando que las lágrimas rodaran por mis mejillas. «Lo único que quiero es que sigamos creciendo juntos, sin importar lo que pase», respondí. Con el tiempo, Beatriz dejó de ser una presencia constante en nuestras vidas. Aunque ocasionalmente enviaba mensajes indirectos o intentaba contactar a Diego a través de otros familiares, él se mantuvo firme en sus límites, demostrando que había cambiado verdaderamente. Yo también cambié. Aprendí a confiar en mi intuición, a establecer límites claros y a valorar mi propia felicidad por encima de todo. Aunque el camino no había sido fácil, me sentía más fuerte y más segura de mí misma que nunca. Un día, mientras estaba en el jardín de nuestra nueva casa, Diego se acercó con una sonrisa y un sobre en la mano. «Esto llegó para ti», dijo entregándomelo. Lo abrí con curiosidad y encontré una invitación a la boda de Natalia, la mujer que había sido clave para exponer la verdad sobre Beatriz. Sentí una mezcla de gratitud y felicidad al leerla. «¿Vamos juntos?», me preguntó Diego. Lo miré sintiéndome finalmente en paz con nuestra nueva realidad. «Claro que sí», respondí sonriendo. Sabía que siempre habría desafíos, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos. No como una mujer rota por las circunstancias, sino como alguien que había aprendido a construir su propia fortaleza paso a paso. Y lo más importante, sabía que mi historia ya no estaría definida por el control de Beatriz, sino por mi decisión de tomar el control de mi propia vida.